vamos a tomar contacto a esta hora con Huancavelica. Allí gentilmente nos atiende el señor Hugo Reinaga, él es el coordinador regional de UNICEF en Huancavelica. Qué gusto saludarlo, señor Reinaga. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Tenga usted buen día, muy amable. Buenos días, José. Qué gusto poder saludarte, saludar también a todo tu público que nos escucha el día de hoy y gracias por esta invitación. Los agradecidos somos nosotros, señor Reinaga. UNICEF está mirando con mucha preocupación la situación de la educación y la enseñanza en nuestro país, ¿no? Y la evaluación muestral de estudiantes en el año 2022, que fue desarrollada por el Ministerio de Educación, dio como resultado que tan solo 12.75% de los y las estudiantes de segundo y secundaria alcanzaron un nivel satisfactorio en matemáticas y que para la lectura apenas lo logra el 19% de este grupo. Pero aquí hay un caso más preocupante, ¿no? Lo que ocurre en Huancavelica. De acuerdo a esta evaluación, la muestra refiere que 13.2% de los estudiantes de segundo y secundaria alcanzan un nivel satisfactorio en matemáticas y en lectura, tan solo llegan al 8.3%. ¿Qué es lo que ocurre, señor Reinaga? Explíquenos en Huancavelica, por favor. Gracias José, nuevamente. Sí, antes de dar respuesta a lo que me planteas, creemos desde UNICEF que es importante que este año 2024 sea el año de la recuperación de los aprendizajes básicos, ¿no? Y hablamos de esto porque nos parece fundamental abordar desde todos los espacios, desde el nivel nacional hasta las instituciones educativas, que se puedan desarrollar una gran movilización para alcanzar estos aprendizajes básicos que, como tú bien lo has señalado, tanto a nivel nacional como es el caso de Huancavelica, las cifras, la evidencia que tenemos es bastante preocupante. Como ya hay bastantes estudios y evidencias sobre esto, los aprendizajes básicos que están principalmente en el desarrollo de las competencias de lectura y de comunicación son aprendizajes habilitadores, ¿no? Son el cimiento del desarrollo de otros aprendizajes. Todo lo que aprendemos en las ciencias, lo que aprendemos en la ingeniería, lo que aprendemos en la medicina, en el lenguaje de programación o incluso en el mismo adquisición de otros idiomas, se asienta mucho en que podamos tener un buen desarrollo de las competencias en comunicación y en matemática. La comprensión lectora es fundamental y el razonamiento matemático o la competencia matemática también es fundamental para nuestra vida, tanto nuestra vida cotidiana como el desarrollo mismo de nuestras profesiones. En ese sentido, lo que tú bien has dicho, lo que ha pasado en el país y en regiones como Huancavelica, pero en general esto es un tema del nivel nacional, es que nuestros niños, nuestros adolescentes no están logrando las competencias básicas en comunicación, en matemática, y las evaluaciones que ha realizado el Ministerio de Educación pues lo demuestran. Nosotros teníamos, José, hasta prepandemia, teníamos un proceso interesante de mejora de aprendizajes en estas áreas y también en ciencias y en ciudadanía. Sin embargo, la pandemia sí golpeó fuertemente y hoy lo que estamos viendo efectivamente es que solamente en el caso de Huancavelica, 7 estudiantes, ¿no? De cada 100 estudiantes alcanzan las competencias en matemáticas y solamente 8 estudiantes de cada 100 alcanzan las competencias en comunicación. Y, sin embargo, estos es como una estadística más nacional, ¿no? O sea, más regional, más agregada. Pero cuando lo llevamos, por ejemplo, en el nivel nacional, a los resultados en las áreas rurales o a los niveles socioeconómicos, esto es mucho más crítico, ¿no? Por ejemplo, como tú bien lo señalabas, si bien en el nivel nacional 19% logra la competencia en matemática, en el ámbito rural solamente lo hacen 5%, o sea, solamente 5 de cada 100. Y en los niveles socioeconómicos más bajos, solamente 7%. Es decir, estamos en una situación en la que tenemos una crisis de los aprendizajes en el país,
sin embargo, que afecta a todos, ¿no? Porque no es que estemos en los niveles socioeconómicos más altos o en los privados o en los ámbitos urbanos, en el lugar en el que deberíamos estar. Sin embargo, a pesar de estos resultados bajos, quienes están siendo más afectados son los estudiantes de las zonas rurales, Sí. estudiantes con lenguas originarias, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en una situación de inequidades en los resultados mismos de aprendizajes hoy en el país, ¿no? Se- Entonces, nos estamos enfrentando a eso, ¿no? Señor Reinaga, cuando uno empieza a repasar lo que ocurre en nuestro país, y seguramente también puede ser un hecho similar al que ocurre en Huancavelica se presenta una brecha entre la zona urbana y la zona rural. Sí, Y, correcto, por favor. correcto. Eh, lo que encontramos de estos resultados para Huancavelica del 7 y el 8%, el, para, esto llega en los ámbitos rurales solamente al 3 y al 4%, ¿no? Como resultados de aprendizaje. Y fíjate una cosa importante, César, que Huancavelica es una zona principalmente rural, ¿no? Es la región más rural que tiene el país, más del 70% de su población es rural. Pero otra cosa que es crítica, César, es que cuando desagregamos incluso los resultados por ruralidad, es decir, rural 1, rural 2, rural 3, todavía la brecha se va acentuando cada vez más, ¿no? Entonces, esto es algo que como país y desde las regiones, desde cada región necesitamos abordar seriamente. Por eso consideramos que este 2024 debe iniciar, no debe ser solamente el año, sino debe iniciar el año de la recuperación de los aprendizajes, ¿no? ¿Cómo, Por esa recu- razón, ¿Cómo sí. recuperamos este aprendizaje? ¿Qué es lo que plantea UNICEF? ¿Qué plantea para, de una u otra manera, recuperar, ¿no?, el nivel de aprendizaje? Como UNICEF estamos planteando 4 puntos claves para los procesos de recuperación y consolidación de aprendizajes, ¿no? Lo primero es, necesitamos que los estudiantes se matriculen y permanezcan en las instituciones educativas. Hasta el año pasado, José, más de 3.000 estudiantes en Huancavelica, por ejemplo, no se habían matriculado. Y eso de no matricularse significa que ya son estudiantes que han dejado de estudiar, ¿no? Entonces necesitamos que ningún estudiante esté fuera. Necesitamos recuperar a los que dejaron de estudiar o a los que están fuera del sistema educativo, ¿no? Pero por otro lado, necesitamos incrementar programas de recuperación de aprendizajes, de reforzamiento escolar y desarrollar herramientas necesarias para mejorar el trabajo del docente. Nosotros estamos trabajando con un proyecto de adolescentes financiado por la Embajada de Canadá y hemos apoyado procesos de experiencias, en el caso de Huancavelica, experiencias regionales de recuperación de aprendizaje, de desarrollo, de reforzamiento escolar, es decir, identificación de los estudiantes. En estos momentos, las escuelas están culminando esto que le llaman el diagnóstico de aprendizajes. Y eso me parece fundamental. ¿Qué es esto? Es una prueba que ha desarrollado el Ministerio de Educación, donde los docentes están aplicando a los estudiantes para saber en qué nivel de aprendizaje se encuentran. Esta herramienta es clave. Algunas regiones, como por ejemplo el caso de Huancavelica, tienen una plataforma que se llama Huancavelica Aprende. Entonces los docentes suben en esta plataforma, pero además saben en qué punto de inicio están los estudiantes. Una vez que nosotros identifiquemos los estudiantes en qué nivel de aprendizaje están, es decir, podemos tener estudiantes que están en segundo de secundaria, pero el desarrollo de sus competencias está en tercero o cuarto de primaria. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ellos? Lo que tengo que hacer son procesos de reforzamiento permanente dentro de la escuela y fuera de ella para poder hacer un esquema de nivelación. Entonces, estas herramientas de diagnóstica, de acompañamiento del docente, ¿no?, de la tutoría, etcétera, y de procesos de reforzamiento no deben ser solo periodos estacionales, sino deben ser procesos que van a acompañar a todo el año para que luego estas mismas pruebas se van a hacer evaluaciones
por los docentes a mediados de año y a fin de año. Esto es fundamental porque nos va a permitir a los maestros, a las instituciones educativas, tener un seguimiento mucho más fino. Por eso es fundamental que en las regiones puedan acompañar mejor estos procesos, desarrollar estas plataformas regionales como las que hay, ¿no? Y también hacer procesos de monitoreo sistemáticos que nos permitan luego al final saber cuánto se ha mejorado, ¿no? Antes no teníamos esta herramienta, Claro. hoy lo tenemos y creemos que es fundamental. Y por otro lado, no descuidar que algo que está fuertemente asociado a los aprendizajes, César, son la condición socioemocional de los estudiantes, ¿no? Entonces, trabajar en procesos de tutoría, trabajar en mejoramiento de las habilidades y competencias socioemocionales, porque un estudiante que se encuentra contento, que se encuentra acogido en el colegio, tiene mejores condiciones también de desarrollar sus aprendizajes. Estos son los 4 puntos que desde UNICEF estamos planteando para mejorar y recuperar los aprendizajes básicos, ¿no? Señor Reinaga, y otro tema que está asociado a la educación es la salud. ¿Cómo marcha el esquema de inmunizaciones, el esquema de vacunación en Huancavelica? ¿Tiene, digamos, es óptimo o todavía mantiene esos niveles de desproporción que también afectan el crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas? Todavía no son óptimos. En el nivel nacional estamos, si bien es cierto, se ha subido en el último ENDES del 2023, que ya salió la encuesta de salud, al 80.3%. En Huancavelica estamos un poquito más alto del promedio en 83.1% de vacunación en menores de 12 meses, que el año pasado era 82, se ha subido un punto. Pero en menores de 24 meses todavía, fíjate, estamos en 79%. Uno podría decir, pero estamos en 79%. Pero esto nos está diciendo que hay casi un 20% de niños que no están teniendo su esquema de vacunación completa. Y esto es algo que nos debe alertar, porque el esquema óptimo debe estar por encima del 95%. O sea, en realidad, ningún niño ni adolescente o ningún niño menor de 24 meses no debería dejar de tener su esquema de vacunación completa. Entonces, no estamos en el nivel que deberíamos estar. Y esto, como lo conoces, César, ya, por ejemplo, está asociado a si tenemos niños que no están vacunados, están vulnerables a cierto tipo de enfermedades. Ya hemos visto el caso del sarampión importado. El sarampión tiene además este tema de puede contagiar a 18 personas, ¿no? Una persona puede contagiar a 18 personas, ¿no? Y esto es algo que no debería ocurrir. Y esto está pasando porque efectivamente nuestro esquema de vacunación ha tenido un retroceso producto de la pandemia. Estamos mejorando, pero todavía, como tú bien lo decías, no estamos en el nivel óptimo. Por eso es importante hacer un llamado a todas las Ahora, autoridades, a las familias, ¿no? A que podamos acudir a los establecimientos de salud porque tenemos, ¿no? En los establecimientos de salud todos los insumos para que podamos completar esta vacunación y no descuidamos esto que es fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? En permíteme, ese sentido, sí, permítame una pregunta final, señor Reinaga. Y esto tiene que ver justamente con el tema de salud. Acaba de aparecer, y usted lo ha mencionado, la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ENDES o ENDES, ¿no? Donde arroja sí, que 42.1% de niños entre 0 a 36 meses tienen anemia. ¿Cómo se presenta esto? ¿Ya más o menos tienen ustedes una aproximación de lo que se está presentando en Huancavelica? correcto. Ha habido un incremento de un punto porcentual a nivel Así es. nacional. Algunas regiones como Huancavelica, y esto quería destacarlo, estaban por encima del 60% hasta el año pasado, y en esta última encuesta ha habido una reducción de los índices de anemia de 8 puntos porcentuales, junto a regiones como Loreto, como Ucayali, donde han demostrado estas regiones, por estrategias que se han venido implementando, una reducción de los índices de anemia entre 8 y 5 y 6 puntos porcentuales. Esto
es una buena noticia. Sin embargo, todavía tenemos niños que están por encima del 60% con anemia, ¿no? Y esto afecta fuertemente, como hay estudios, en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, esto es una agenda importante, César, que no debemos descuidar, ver qué es lo que se está haciendo en estas regiones para poder avanzar y poder tener una reducción mucho más intensa de los índices de anemia en los próximos años. No podemos ir al ritmo que tenemos hoy, Claro. ¿no? Tenemos que ser más agresivos. Y esto además está asociado a algo que quería, y ahora si me permites, José, el tema del dengue, ¿no? El tema del dengue es un tema que nos preocupa mucho como UNICEF. Hasta los primeros semanas, las primeras 8 semanas de 2024, hemos registrado 34.000 casos de dengue. Esto es 131% más que este primer tramo en el año pasado. Ya hemos tenido 44 fallecimientos, César, de los cuales 6 son de niños de 0 a 11 años. Necesitamos que las casas, las escuelas, ¿no? Los espacios públicos estén libres de dengue. Esto no debe implicar de ninguna manera cerrar las escuelas ni por emergencias, ¿no? Al contrario, los niños no pueden dejar de ir, por esto que estamos viendo, dejar de ir a las instituciones educativas, pero sí tener los cuidados que ya el Ministerio de Salud ha señalado, de tener todas las precauciones para poder mantener limpios los espacios, los tanques, las cisternas de agua, ¿no? Evitar la presencia de charcos en los jardines, limpiar constantemente techos y canales y voltear siempre los objetos donde pueda haber presencia de líquidos, porque ahí es donde pues se reproduce el mosquito del dengue, ¿no? Tenemos que hacer también una campaña en ese sentido en la salud, y sí es importante, como un mensaje que nos parece, no debemos permitir, ¿no? Cerrar las escuelas, sí habilitarlas. Aprendimos esto con la pandemia, ¿no? Habilitarlas en las mejores condiciones, en casos de emergencia también, cuidando siempre la integridad de los docentes, de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, como UNICEF, estamos trabajando en ello, nos comprometemos, hemos venido trabajando con el gobierno y seguimos trabajando con el gobierno nacional, con los gobiernos subnacionales también. Invitamos, ¿no? a la población a sumarse, ¿no? A UNICEF, a través de la página www.unicef.pe. Y agradecerte mucho, José, por este importante espacio. Yo le agradezco a usted, señor Hugo Reinaga, coordinador regional de UNICEF en Huancavelica. Ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la gentileza. Que tenga buen día, muy amable. Igualmente, César. Muy amable también.